Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 1. Hoy terminamos de estudiar el capítulo 1. Llegamos a la parte final del capítulo y Pedro está escribiendo a este grupo de personas de esta región de Asia Menor, tratando de animarles a que no desmayen, a que sigan adelante en la fe. Están pasando por un periodo de persecución muy fuerte, ¿no? Recordando que es este periodo en el que ya no es solamente los judíos religiosos, sino ya es Roma, es Nerón, ¿no? Y todo el imperio romano, pues tratando pues sí, destruir al cristianismo, ¿no? Obviamente detrás de todo ese poder está Satanás, ¿no? Pero la palabra de Dios es la que nos da ánimo y fortaleza, ¿verdad? En los momentos más difíciles. Y el capítulo cierra con eso, ¿no? Nos muestra quiénes somos, nos está hablando de quiénes somos. El saber quiénes somos nos va a ayudar a enfrentar también la prueba, la persecución, la identidad tan importante como creyentes, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? Antes de conocer al Señor, pues vagábamos en ese sentido, ¿no? Buscábamos identidad en muchos lugares, ¿no? En muchas relaciones, ¿no? Buscamos identidad de alguna forma en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Nuestros amigos, ¿no? Buscamos identidad, pero en Cristo ahora tenemos una identidad verdadera, ¿no? Que es ser hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, ¿no? Y Pedro nos ha estado hablando acerca de esto, le está hablando acerca de esto a estos judíos, a estos creyentes gentiles, ¿no? En mayoría, que habían creído en Jesús y estaban pasando por ese periodo. Les está recordando quiénes son, básicamente. Ya les recordó qué es lo que tienen, ¿no? La salvación, la herencia, ¿verdad? En un principio comenzó hablando de eso, la fe que va a ser probada. Después empezó a hablar acerca de quiénes son, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Hijos obedientes, santos, ¿verdad? Como Dios es santo, ¿no? Nos enseñó cómo deben de conducirse con temor. Pero al final nos sigue mostrando quiénes somos, ¿no? De acuerdo a esa identidad ahora en Cristo como hijos de Dios. Y vamos a ver esto que tiene que ver con la pureza, ¿no? La santidad, sigue hablando de eso. Pero como hijos de Dios tratar de meditar pues que somos personas que fuimos renacidas para la eternidad, ¿no? Y es lo que Él quiere hablarnos, pero también nos muestra algo muy importante en nuestro andar, que es el amor. Entonces vamos a leerlo, si estás por ahí, verso 22, vamos a ver del 22 al final, 25, y voy a leerlo y después oramos, ¿ok? Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Señor, agradecemos que tú nos permitas estar juntos esta mañana, Señor, y alrededor de tu palabra poder meditar en ella, escudriñarla, Señor, porque es lo que tú quieres, Señor, que conozcamos más de ti, Señor, y no hay otra manera, Señor. Tu palabra es tu gran revelación para nosotros. Señor, te pedimos que tú te reveles a nuestras vidas esta mañana, que nos des entendimiento de tu palabra, que nos recuerdes quiénes somos como tus hijos, Señor, y que eso traiga ánimo y fe a nuestro corazón en este día, Señor. Sabes cuánto necesitamos escuchar tu voz, Señor, y estamos aquí por eso, no es por otra cosa, Señor. Queremos adorarte y ahora queremos hacerlo a través de esto, escuchar con atención tu palabra, Señor. Dirígenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no? Comienza diciendo esto el apóstol Pedro. Y es una referencia, pues, a la justificación, ¿no? A la salvación, precisamente. Está hablando de esto, ¿no? Pedro ha estado usando mucho la salvación como ánimo, ¿no? Para ellos, recordar
quiénes son. Son personas salvas, ¿no? Y lo hace aquí, regresa a hacerlo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Algo importante, ¿no? Porque puedes leer, habiendo purificado vuestras almas, ¿no? Yo sé que puede sonar como que tú y yo lo hicimos, pero realmente tú y yo no lo hacemos, ¿ok? Nosotros no somos quienes purificamos nuestra alma. Ningún ser humano tiene la capacidad de purificarse realmente. Únicamente Dios puede hacer eso, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es así. Yo he escuchado gente que piensa que es así, ¿no? Gente en el mundo que le invites a la iglesia y no, es que todavía estoy un poco sucio, deje un poco la fiesta, ¿no? Y o sea, casi me purifico un poquito más para ir a la iglesia. Pues no, o sea, tienes que venir a la iglesia para ser purificado, ¿no? Esa es la idea. Tú no puedes limpiarte a ti mismo, ¿no? Leyendo esto, recordaba mucho este salmo de David, Salmo 51, ¿recuerdas el Salmo 51? ¿No? El Salmo 51, donde David escribe ese salmo después de haber sido confrontado por Natán y le muestra claramente su pecado, es redargüido, contristado por el Espíritu de Dios, por su palabra. Y David escribe un salmo hermoso, el Salmo 51, pero en él vemos esto, él entiende esto. Déjame leer los primeros versículos, Salmo 51, verso 1 al 2. Él escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿No? Él comienza diciendo esto: yo no puedo venir a Dios conforme a mis hechos, mis obras, de eso de nada sirve. Yo solo puedo venir de acuerdo a tu misericordia, Señor, clamando por misericordia. Y así es como llegamos al Señor. No hay otra forma de poder llegar al Señor. No puedes llegar y decir: bueno, Señor, yo me porté bien y yo hice esto, yo hice el otro, y sacas toda tu lista de buenas obras, que por cierto para Dios son trapos de inmundicia, dice la palabra. No puedes venir así. Sabemos al rey David, ¿ok? Que en este momento ya era el rey David, si conoces la historia. Y fue un gran rey. Y él podía haber dicho: Señor, ok, pequé, pero mira, tuve la victoria con estos. Tuve la victoria con esos otros. O sea, él sabe todo lo que he hecho. Es más, eso me lo dio Dios, de todas formas. Entonces, clama de esta manera. Dice: conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí empezamos a ver eso. No dice: yo voy a borrar mis rebeliones. Tú borra mis rebeliones. Fíjate lo que dice a continuación: lávame más y más de mi maldad. No dice: Señor, prometo que voy a lavarme, ¿verdad? Que dice: Señor, tú lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David sabe quién es el que lo va a purificar, sabe quién es el que lo va a limpiar. Como un pecador sabe dónde tiene que ir, ¿no? Más adelante en ese salmo, pues en el verso 7, fíjate lo que dice. Salmo 51, 7 dice: purifícame con hisopo. Ahí lo vemos. Purifícame. Tú, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame nuevamente y seré más blanco que la nieve. ¿Ok? Entonces, cuando Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas, no pienses que eres tú quien ha purificado tu alma. No puede ser tú, ¿ok? Sí participas, pero ahorita no vamos a ver de qué manera. Es Dios quien hace esto. Dios hace esto cuando el hombre decide obedecer la verdad. Es lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿ok? Cuando tú y yo obedecemos la verdad de Dios, Dios hace esto, purifica nuestras almas. Realmente no lo dice así David, pero David ya está obedeciendo a Dios. Él ya está reconociendo su pecado, está confesando su pecado delante de Dios, en obediencia a Dios. Obviamente compungido, contristado, pero está obedeciendo lo que Dios le dijo a través de Natán, su palabra, ¿verdad? Y es así como Dios lo purifica. Entonces, el poder purificador de Dios, digámoslo así, se activa cuando su verdad es obedecida. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Juan 17, verso 17, es esta parte de la oración de Jesús al Padre, orando por sus discípulos y por los que iban a creer, obviamente nosotros. Juan 17, verso 17, y Jesús dice: santifícalos, ¿recuerdas? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Obediencia a la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. ¿De qué manera? Cuando uno obedece la verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Y venimos hablando de eso: sed santos porque yo soy santo.
Y es un tema muy vasto en la palabra de Dios, hablar de la santidad, tanto de Dios como del creyente. Pero vemos claramente esto: santifícalos en tu verdad. Somos santificados en la verdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando tú y yo obedecemos al Señor. Cuando tú y yo comenzamos a obedecer su palabra. Es lo que vemos aquí. Dios está dispuesto a purificar el alma de todo aquel que esté dispuesto a obrar obediencia a su palabra, a obedecer su palabra. Ese es básicamente el problema de muchas personas. ¿Okay? Quieren la parte del cristianismo bonita, pero no quieren las responsabilidades, ¿verdad? Quieren venir a la iglesia, cantar alabanza, sentir bonito y es algo como espiritualmente lleno. Y pues eso lo puedes hacer en tu casa, poner una canción, escucharla y va a crear en ti emociones. Pero ¿estás saliendo puro? ¿Estás obedeciendo al Señor lo que Dios te habla? Así comienza la vida en Cristo, habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, se trata de eso. El hombre tiene que obedecer para ser salvo. Y no es que es obras, no son obras. Tiene que obedecer para ser salvo, porque la fe verdadera se produce, o más bien produce obediencia. ¿Ok? La verdadera fe es una fe que obedece. Así es como se ve la fe, una fe obediente. Estos hombres, pensemos en el contexto de la carta, estos hombres, mujeres estaban siendo arrestados, ¿verdad? Siendo azotados, muchos asesinados por su fe. Muchos de ellos estaban siendo obligados a negar su fe. Así de sencillo, les decían: niega a Cristo, niega tu fe y eres libre. Pero ¿qué iba a pasar al negar su fe? No estaban obedeciendo al Señor, ¿verdad? No estaban obedeciendo lo que un día decidieron obedecer. Y ese era el asunto, ese era el problema. Cualquiera podía salvarse así: bueno, ya no creo en Cristo, incluso ya no voy a seguir a Cristo, ¿no? Y me dejas libre. Pero eso implicaba no obedecer a Jesús. Entonces realmente Él lo está motivando: obedezcan la verdad. Así nacieron de nuevo. Así comenzó su caminar con el Señor. Entonces la fe verdadera es una fe que obedece. Realmente es eso. Cuando tú crees en algo, o sea, crees tanto en algo que vas a vivir de acuerdo a eso, ¿no es así? O sea, un ejemplo muy burdo, muy sencillo. Pero si tú vas aquí a la esquina, estás esperando un camión, tú vas a estar ahí esperando el camión hasta que pase porque sabes que va a pasar, ¿verdad? Y tienes fe en que va a pasar. No es que lo veas de lejos, ahí viene, o sea, no sabes que viene. A lo mejor ese día hubo huelga y no van a llegar y nunca va a llegar y tú sigues ahí parado todo mediodía, ¿no? Pero tú tienes fe en que va a pasar porque pues, es el horario, porque aquí pasa, porque esa es la ruta, va a pasar por aquí. Pero eso es fe. Y tú en obediencia estás esperando por tu fe, estás obedeciendo, ahí esperando hasta que pase por ahí el camión, ¿no? Lo mismo sucede con la fe en Dios. Si tú crees todo lo que Dios dice, vas a ser obediente a lo que Dios dice. Vas a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la obediencia de la que habla el apóstol Pedro aquí. Cuando Dios presenta su verdad, la respuesta esperada debe de ser obediencia. Y más en la vida de sus hijos. Fue lo que vimos en el verso 14. Como hijos obedientes, ¿recuerdan? Verso 14. Es lo que Dios espera. Que sus hijos seamos obedientes. Esta es la segunda vez que Pedro describe la fe que salva como un acto de obediencia. La primera vez lo vimos en el versículo 2. Déjame recordarlo. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer, ¿verdad? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Es interesante que es la tercera vez que menciona obediencia en el capítulo. Hijos obedientes, ¿verdad? Dios te eligió para obedecer. Y aquí nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, algo que tiene que caracterizar nuestra vida como hijos de Dios es eso, ser obedientes a su palabra. No solamente cuando creímos
en el pasado. Día a día caminar de esa manera. Pedro parece que está apuntando a ese momento, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero eso sucede todos los días, en el proceso de santificación. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, creyendo en Él, Él te está purificando. Eso es ser santo. ¿Ok? Es más, la palabra purificar ahí tiene sentido de santidad. Viene la palabra santo. Entonces es Dios quien nos ayuda en la santidad. Fíjate lo que dice a continuación, y aquí lo vemos, mediante el Espíritu, ¿no? ¿Te das cuenta? No dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante su esfuerzo, ¿verdad? Mediante le echaste ganas. No, es mediante el Espíritu. Es la persona de la Trinidad que obra santificación, pureza en nosotros como creyentes. Es la persona de la Trinidad, de Dios Trino, quien está obrando en nosotros el día de hoy. Es el Espíritu Santo en nosotros, santificándonos, purificándonos. El Espíritu Santo, ¿por qué dice mediante el Espíritu Santo? Porque Él es el encargado de hacer dos cosas. Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 16, vamos a verlo ahí. Pero las dos cosas son estas: revelar la verdad de Dios y convencernos de esa verdad. Fíjate, Juan 16, versículo 7. Juan 16, esta sección donde Jesús está ya despidiéndose de los discípulos, le está diciendo las últimas cosas importantes. El último importante que dice en el capítulo 16 es acerca de la obra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en el verso 7. Pero yo os digo la verdad. No es que Jesús mintiera de repente, sino está haciendo un énfasis. Esto es ciertísimo. Os conviene que yo me vaya. Fíjate qué grado. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Los discípulos están turbados, verso 14, capítulo 14, están turbados porque Jesús está diciendo, ya me voy. Y ellos están diciendo, ¿cómo que te vas? O sea, no nos dejes, no nos abandones, hemos caminado contigo, de repente nos dices que ya te vas y aparte nos dices que donde tú vas no podemos seguirte. Son sus discípulos. Pero Jesús llega al punto de decirles, ¿saben qué? Es más, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué es tan conveniente esto? Porque si no me voy, si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? La palabra paracletos en griego habla de aquel que viene a ayudarte a un lado, que está a tu lado para ayudarte. Por eso se traduce como Consolador, pero está hablando del Espíritu Santo. Y Jesús dice, les conviene porque es más conveniente que venga el Espíritu Santo ahora, ¿ok? Cuando yo me vaya, lo que está diciendo. Si yo no me voy, Él no puede venir. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y por qué es conveniente? Verso 8, aquí lo explica. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer es la palabra que también se traduce como redarguir, 2 Timoteo 3:16. Hablando como la palabra redarguye. Es convencer, traer convicción a tu corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de la verdad de Dios. Por eso Jesús dice, es conveniente que yo me vaya y que Él venga. Lo conveniente es que Él esté aquí, porque su obra nadie más la va a hacer. Por eso Pedro dice mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo va a convencernos de qué, tres cosas, dice, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo explica Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí, el no creer en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo va a traer una convicción de quién es Jesús realmente en la vida del hombre, para que pueda creer y pueda tener esta fe obediente. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? Que Jesús, el Espíritu Santo va a mostrar cuál es la justicia que Dios acepta en el cielo. Por cuanto voy al Padre de justicia es porque cuando Jesús es resucitado de los muertos y es ascendido al cielo, está mostrando Dios a través de su resurrección y su ascensión que esa es la justicia que Él acepta en el cielo. Nadie más va a poder llegar al cielo y entrar al cielo si no trae la justicia de Cristo. Jesús dijo en Mateo,
Si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿verdad? Pero aún así eso no iba a servir. Es la justicia de Cristo. La única justicia que Dios va a aceptar es la del Hijo de Dios, sin pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la convicción? ¿Por qué? Porque el día de hoy los hombres, y siempre ha sido así, los hombres piensan que su propia justicia no puede llegar delante de Dios. Bueno, sí hice cosas malas, pero también he hecho muchas cosas buenas, y sacas toda tu lista de cosas buenas. O sea, te vas a comparar, o te comparas con el vecino, ¿no? No, él sí era un maldito, él sí, para que veas, golpeaba a su esposa, ¿verdad? Yo nada más le grito de vez en cuando, pero, ¿no? O sea, así somos. Y el Padre dice, el Espíritu Santo te va a convencer que esa justicia no sirve. Tienes que ser como Jesús. Necesitas la justicia de Cristo. Y lo siguiente es de juicio. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si Dios ya juzgó a Satanás, va a juzgar rectamente a todos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es quien trae esa convicción. Esa convicción cuando alguien llega y te habla de Cristo y te predica por primera vez, el Espíritu Santo va a estar ahí tratando de convencerte de esas cosas. Y es conveniente porque si no, no podría ser convencido. Fíjate lo que dice ahora, verso 12. Lo primero es te decía, esa convicción, ¿no? Lo primero que menciona Juan. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas, que habrán de venir. En segundo lugar, pues Él nos revela la verdad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Pedro dice, es mediante el Espíritu. Es esta obra de salvación, tanto en la justificación como en la santificación. Y es el Espíritu Santo ahí con nosotros. Es el Espíritu Santo que está ahí revelándonos la verdad para que pueda ser obedecida, pero también convenciéndonos de esa verdad, para que podamos obedecerla. Una persona que no obedece la verdad es porque no está convencida de la verdad. Así de sencillo. Tú no decides vivir en santidad, no decides dejar de robar, no decides dejar de maldecir. ¿Por qué? Porque no estás convencido que eso es pecado. Porque no estás convencido acerca de la santidad de Dios, de tu pecado. Porque aún puedes seguirlo viendo como, pues es algo que todos hacen, es normal, o sea, ya todos lo hacen, no hay problema. No, sí hay problema, tan grave es que Cristo vino a morir por él en una cruz. Necesitas ser convencido de esa verdad. Y cuando eres convencido por la obra del Espíritu Santo, entonces vas a obedecer esa verdad. Y vas a poder experimentar esa pureza que Dios quiere traer a tu vida, esa santidad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esos hombres que dieron su vida por Cristo tenían este tipo de fe, tenían este tipo de convicción, al grado de dar su vida. O sea, es la verdad y no voy a negarla. O sea, aunque me mates, es la verdad, estoy convencido de esto. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. El Espíritu Santo me ha convencido, no hay otra verdad. Y si vas a matar, pues mátame. A ese grado llegaban. ¿Pero por qué? Por esta convicción en sus corazones, que solamente el Espíritu Santo podía y puede poner en el hombre. Cuando el hombre obedece a la verdad revelada por el Espíritu Santo, llega a ser una nueva criatura. O sea, eso es lo que ocurre realmente. O sea, ocurre algo extraordinario y sobrenatural. Y todo es por esa convicción, por la obra del Espíritu Santo. Viéndolo así, entendemos ahora por qué Jesús dijo, les conviene, ¿verdad? Les conviene. Necesitamos tener convicciones. Convicciones acerca de la verdad de Dios. Como creyentes tenemos que tener convicciones. Una de las cosas por cual la iglesia está como está, y hablaba la semana pasada acerca de esto, no conoce a Dios, ¿verdad? Una de las cosas por la cual está así, sin pureza en sus vidas, sin santidad,
es por esto, porque no tiene convicciones. Mucho de ello es por causa de los predicadores, obviamente. No predican la verdad. Muchos, lo estoy diciendo, muchos, púlpitos donde hay mucha gente, no abren la palabra de Dios. Y si la abren, la tuercen, la adulteran. Esa es la realidad. Y no hay una convicción de la verdad porque no hay verdad ahí. No está presentada la verdad de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos eso, la verdad de Dios y dónde se está predicando realmente la verdad de Dios. Pero sobre todo es importante que dejemos que el Espíritu Santo nos convenza acerca de esa verdad. Dios quiere que como hijos suyos tengamos convicciones fuertes en nuestro corazón acerca de esta verdad. Ya lo hemos visto, porque por fe andamos, no por vista. ¿Verdad? Nuestras convicciones no pueden venir de lo que vemos, sino de aquello que no vemos. Eso es fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, seguridad, ¿te das cuenta? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe en Dios. Estar convencido. No veo a Dios, Pedro lo dice, pero lo amas. ¿Te das cuenta de esa fe? No solo crees, lo amas. A quien amáis sin haberle visto. ¿Recuerdas? Eso está en tu corazón. Como hijo de Dios, ¿tienes esa convicción? ¿O de repente dudas, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si a la mera hora llego y no es cierto? Entonces no hay una convicción real en tu corazón. El Espíritu Santo, y pide al Espíritu Santo entonces eso, dile, Señor, trae esa convicción. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Pedro empieza a hablar de esto? Nuevamente, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, aquí está el propósito. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y de repente nos habla del amor. Qué interesante, ¿no? Y estudiando decía, ¿por qué de repente viene hablando del temor a Dios, de caminar en temor, de ser santos? Y de repente habla del amor, ¿no? Pues porque es el fruto de una vida entregada al Señor. Gálatas 5, ¿verdad? 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, tiene que verse. ¿Quieres saber si realmente tienes ese tipo de fe? Ve cómo vives, ve cómo tratas a los demás. Dice, Dios hace todo esto, dice, para que se manifieste esto. Para el amor fraternal, dice, no fingido. O sea, la purificación trae como consecuencia amor fraternal. La palabra que se traduce como amor fraternal es una sola palabra. En griego, un término compuesto por dos palabras, pero es un término que quizás lo has escuchado, ¿no? Y obviamente la palabra la conoces. Filadelfia. ¿Has oído esa palabra? Una ciudad que se llama Filadelfia, ¿verdad? Pero viene precisamente de dos palabras, ¿no? Que es filos, que es un tipo de amor, ¿no? En la Biblia, y delfos, Delfia en ese caso. Realmente la raíz de esta palabra es Filadelfos, que literalmente quiere decir amor por los hermanos. Delfo es hermano. Está hablando de un amor, por eso se traduce correctamente como un amor fraternal, fraterno, como hermanos. Se está hablando entre nosotros como iglesia. Tiene que haber un amor que reine entre nosotros de esa manera. El amor fraterno. Dios entonces nos salva precisamente para liberarnos del ego, del egoísmo, y así poder amar a otras personas precisamente. Eso es algo que va a mostrar esto. El ser cristiano significa tener amor fraternal, como dice, no fingido, dice el texto. No fingido también en el original significa sin hipocresía, literalmente. Sin hipocresía. No fingido. Porque el amor, pues cualquiera puede fingirlo, ¿verdad? Aprendemos, el mundo nos enseña a ser hipócritas. Vivir de la apariencia, ¿verdad? En un mundo tan aparente, tan vano, donde la vanidad gobierna.
Aprendes a vivir de apariencias. Y es un problema porque en la iglesia tratas de vivir de apariencia. Hasta el amor tratas de fingirlo. Pero aquí dice, hey, o sea, esto es para cada uno de nosotros. Un amor no fingido. O sea, podemos engañar quizás a los demás, pero a Dios no lo vas a engañar, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Entonces ahí es donde tenemos que examinar qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el fruto. Si en nuestro corazón hay un amor real, genuino, entonces quizás no estamos obedeciendo a la verdad, no somos purificados, quizás ni siquiera hemos pasado por ahí. Y solo estás fingiendo un cristianismo. Lo increíble es que ese fruto puede fingirse. Por eso dice no fingido. El apóstol Pablo dice algo muy similar en Romanos 12, déjame leerlo, Romanos 12 versos 9 y 10. 9 y 10 dice, el amor se hace sin fingimiento, dice Pablo. O sea, desde ese entonces ya había esa hipocresía en la iglesia. Siempre ha existido. No creas que nosotros lo inventamos. El ser humano es así, por naturaleza. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La misma palabra dice Pablo. En cuanto a honra, fíjate, ¿cómo es el amor fraternal? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es una preferencia por otro más que por mí. Un amor fraterno. Obviamente esto no es algo natural en el hombre caído, en el hombre sin Cristo. Pues aún como creyentes nos cuesta, ¿verdad? Siempre decimos yo voy primero, ¿verdad? Nos cuesta trabajo ceder. Pero es lo que Jesús hizo y nos enseñó, es el amor de Cristo. ¿Ok? Es ese amor fraterno. El amor al que se refiere Pedro entonces es el amor sincero, que es genuino, que es puro, sin hipocresía. Y necesitamos, por bien nuestro, no por los demás, examinar seriamente ese es el amor que hay en nuestro corazón. La vida cristiana debe manifestarse en un amor sincero hacia los hermanos. Así es como se manifiesta. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy obedeciendo la verdad de Dios? ¿Cómo puedo saber si realmente mi alma ha sido purificada o está siendo purificada? ¿Estás amando sinceramente? Es el resultado de lo que está diciendo aquí. Dice el texto, el amor fraternal no fingido. Y luego nos recuerda este gran mandamiento, amaos unos a otros, entrañablemente. Esa segunda es interesante porque esa segunda vez que Pedro en este versículo menciona la palabra amor. La primera fue el amor fraternal, ¿recuerdas? Aquí cuando dice amaos unos a otros, en el idioma original usa otro término, agapao, la palabra ágape, ¿recuerdas? Dos tipos de amor, fileo y ágape. En griego son esas dos palabras. El primero es un amor fraternal, como veíamos, ¿no? Un amor, ¿cómo decirlo? Fraterno, ¿no? Cariñoso, digámoslo así. Pero ágape, tú lo sabes, es el amor que proviene de Dios. Es el amor que Dios mostró enviando a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó agapao, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa clase de amor, un amor sacrificial, el amor que Cristo mostró al morir por nosotros. El amor cristiano debe ser expresado así, con la misma calidad del amor de Cristo. Si el amor fraternal hace referencia a que es el amor entre nosotros, pero es con este amor ágape, ¿te das cuenta? El mismo Pedro fue quien entendió esos dos términos cuando fue restaurado por Jesús después de haberle negado. ¿Recuerdan que vimos eso? Cuando niega a Cristo y lo ve ya resucitado, lo ve en el mar de Galilea,
y ve que es el maestro y se echa al agua y va con Jesús y Jesús prepara pescado y comen y después de comer lo llama y le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdas? Sí, Señor, sabes que te amo. ¿Recuerdas que en griego es diferente? Pedro, Pedro, ¿me agapao? Usando la palabra agape. Pedro dice, Señor, te fileo, o sea, te quiero. Apacienta mis corderos. La segunda vez igual, Pedro, me agapao, Señor, tú lo sabes todo, te fileo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, me fileo, ya no usa agapao, o sea, Pedro, ¿me quieres? Se entristece Pedro y dice, sí, Señor. Pedro entendía muy bien estas dos cosas, ¿verdad? Y son los términos que hace. Si uno es Filadelfia, o sí, entrañablemente un amor así de estima, pero tiene que ser movido ¿por qué? Por el amor de Cristo sacrificial. Tiene que estar presente en su iglesia. Dice el amor, amaos unos a otros entrañablemente. Me gustó mucho esa palabra. El diccionario Strong la traduce como intencionalmente. Intencionalmente. Eso es lo que hace el amor de Cristo. Es intencional. ¿Verdad? Porque muchos piensan que amar es no hacer nada. Bueno, ya no lo odio. No, no, es intencional. Es activo, no es pasivo. Este mandamiento de Jesús que algunos lo enseñaron negativamente, ¿no? Diciendo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero Jesús lo cambió positivamente. Haz a otros como tú quieres que te traten. ¿Te das cuenta de la diferencia? Haz, activo, pasivo, intencionalmente. El diccionario Vine lo traduce como, lo traduce como intensamente también. Y dice, la idea sugerida es la de no relajarse en el esfuerzo. O sea, no estás pasivo. Es un amor activo. Un amor que está ahí, que está dispuesto a sacrificarse, como veíamos. Ese es el amor al que el apóstol Pedro se refiere. Es un amor voluntario que puede responder así, intensamente, porque está dispuesto a extender sus límites. Comúnmente decimos, hasta aquí, si pasa esta línea ya pierdes mi amor, pierdes mi aprecio, pierdes mi consideración. El amor bíblico dice, no hay límites. Y si quieres saber eso, échate una leída en 1 Corintios 13. Recuerda ese pasaje. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se envanece, no se goza de justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor no tiene un límite donde deja de ser. ¿Te das cuenta? Es el amor de Cristo. Y ese amor no viene de nosotros. ¿Sabes dónde viene? Del nuevo nacimiento. Viene de Dios. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no nos avergüenza esa esperanza? Le está hablando de esperanza a Pedro, a esos creyentes. La esperanza no avergüenza, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El fruto del Espíritu es amor. Es un fruto. Es algo que se produce de una relación. Un fruto, no es una obra. Es algo que lo vas a ver salir de tu corazón. Pero cuando estás caminando en la verdad de Dios, en obediencia a Dios. En la Biblia, y lo puedes ver en los dos contextos, tanto fileo como ágape, en la Biblia el amor no es solo un sentimiento. Es algo en lo que debes trabajar, como vemos aquí. No solo es sentir bonito, sino a veces no vas a sentir bonito.
¿Tú crees que Jesús sintió bonito estando en la cruz? ¿Tú crees que Jesús sentía mariposas en el estómago estando en la cruz? Sintió cómo le traspasó una lanza. ¿Sí te das cuenta? A veces el amor se va a ver así. No puedes basar tus sentimientos en este amor. No está basado en sentimientos. Se trata de una decisión. Se trata de, como te decía, trabajar para tratar a las personas como Dios las trataría. Es el amor de Dios. Decía un comentarista, nadie cercano a ti, o sea, como hijo de Dios, teniendo este amor, dice, nadie cercano a ti debería estar necesitado de amor. Piensa en eso. Si tú lo estás amando, no debe sentirse necesitado de amor. Jesús dijo esto en Juan 13, versículos 34 y 35, anótalo. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Jesús. ¿Qué veíamos? ¿Obedeciendo qué cosa? La verdad. Y es un mandamiento, dice que un nuevo mandamiento les doy. Que os améis unos a otros. El mandamiento de Cristo es este. Que os améis unos a otros como Jesús, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El énfasis. Tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Dice, en esto conocerán todos. Es una característica del discípulo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pedro dice, este amor tiene que estar entre ustedes. Es algo que tiene que caracterizar la iglesia de Cristo, que tiene que caracterizarte como un discípulo. Si te amas, si amas a los tuyos, si amas a la iglesia, si amas a los creyentes, a tus hermanos en la fe. No es cuánto sabes de la Biblia, si el amor está ahí presente. La orden de Jesús, que es un mandamiento, esta orden de amarse unos a otros sigue siendo, digámoslo así, la más básica, ¿verdad? Pero también a veces sigue siendo la más difícil para nosotros. Pero si tú te dispones simplemente a obedecer por fe, recuerda, es un fruto, esto va a suceder en tu vida. Tarde o temprano, esto va a empezar a suceder en tu vida. Vas a poder amar como Cristo te ama, como Cristo ama a las personas, de una forma sacrificial. Vas a poder amar aquello que quizás tú nunca pensaste poder amar. Lo que no merecía ser amado, lo vas a amar, porque así Dios nos ha amado a nosotros, siendo pecadores, ¿verdad? Termina el versículo diciendo esto. Amados unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro. La palabra puro aquí es diferente a la que se usó al principio cuando habló de habiendo purificado vuestras almas. Se refiere aquí a algo que no está mezclado, que no está adulterado, esa pureza, no está contaminado. Y cuando se refiere al corazón, ¿recuerdas una de las bienaventuranzas? Mateo 5, verso 8 dice, bienaventurado el corazón limpio, corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando se habla de la pureza del corazón, se refiere a motivaciones que no están mezcladas, ¿okay? Corazones cuyos pensamientos son absolutamente sinceros, intenciones completamente genuinas, un corazón puro, donde no hay una doble intención, ¿me explico? Que por un lado quiero verme que soy cristiano, pero por otro lado quiero caerle bien, estoy buscando que me ayude en esto, quiero hacer, ¿me explico? Por eso dicen corazón puro. Nuevamente necesitamos examinar nuestras intenciones. O sea, si quieres saber si ese amor es puro, necesitas examinar las intenciones, motivaciones en tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿De dónde proviene ese amor?
Obviamente este amor puro proviene de, como ya vimos, precisamente de la salvación. Solo aquellos cuyas almas han sido purificados tienen la capacidad de amar de esta manera. Obviamente, meditando en este versículo, pues nos lleva a considerar eso, ¿no? Aún eso, o sea, realmente he creído. O sea, mi fe es genuina al grado que me lleva a obedecer y a vivir de acuerdo a eso. Es lo que vemos aquí. Pero Pedro tiene ese sentido, nuevamente de la salvación. Fíjate lo que dice el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente Pedro nos lleva de vuelta al nuevo nacimiento, siendo renacidos, porque lo vimos anteriormente, desde el versículo 3, ¿no? Que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva. Y Pedro está enfocado en eso, en la salvación, en el nuevo nacimiento, en todo lo que ha ocurrido ya en tu vida, para fortalecer tu presente. Y nos dice así, siendo renacidos. El nombre obviamente hace referencia al nuevo nacimiento. El hombre es renacido cuando se convierte a Cristo, cuando cree en Jesús para salvación. Y nuestra salvación debería entonces afectar nuestro entorno. ¿Te das cuenta? Afectar nuestro ambiente, afectar cada una de nuestras relaciones. Si ya nos dijo que ámense unos a otros, piensa en eso. Llévalo en cada una de tus relaciones. Ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Mujeres, respeten a sus maridos, es una forma de poder mostrarles el amor de Cristo. Hijos, hijos obedezcan a sus padres. Primer mandamiento con promesa, es una forma de poder amarlos. Padres, amonesten a sus hijos en disciplina y amor del Señor. Siervos, sométanse a sus amos. Amos, consideren a sus siervos. O sea, cada relación podemos estar mostrando esto. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, siendo renacidos. Tiene que afectar nuestra vida esto. Tiene que haber un cambio, del cual ya hemos hablado anteriormente. Encontré una frase de Hudson Taylor, quiero compartírselas. Me llama mucho la atención cómo lo dice. Dice así, Hudson Taylor dice, si tu padre y tu madre, tu hermana y tu hermano, si el mismo gato y el perro en tu casa no están más felices de que seas cristiano, debes cuestionar si realmente lo eres. Pues sí, hay un cambio en tu vida. Hay un testimonio de la gracia de Dios, que hasta el perro se da cuenta. Ya le acaricias la pancita, antes ni lo pelabas, ¿no? O sea, ya algo que pasó en tu corazón. Un nuevo nacimiento. Porque es lo que somos. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y por qué ha nacido de nuevo? La vida de Dios está en él. Piensa en eso, es lo que Pedro nos va a explicar ahorita. La característica más grande de la vida de Dios es el amor. Ya lo vimos. Así que el cristiano tiene el deber de mostrar a los demás ese amor que viene de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:14 escribió esto. Nosotros sabemos, fíjate lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nuevo nacimiento. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Sí lo ven? O sea, no es una obra, es una evidencia. Te está diciendo, ¿quieres saber si has pasado de muerte a vida? ¿Estás amando a tus hermanos? Como Pedro nos dijo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y no es una condenación, simplemente está diciendo, no lo puedes amar porque sigues muerto en tus delitos y pecados. Necesitas nacer de nuevo.
siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pedro tiene mucho en mente esto, lo corruptible, lo incorruptible, ha hablado de eso ya en la carta. Y ahora nos habla de la simiente, no de simiente corruptible. La palabra simiente tiene que ver con semilla o esperma. En griego tiene ese sentido, la semilla o el esperma, ¿no? Cuando se concibe una vida. Y el nuevo nacimiento, no, lo que dice que no es por una semilla corruptible. ¿En qué sentido? Pedro está refiriendo a algo material, algo físico. El nuevo nacimiento no sucede como el nacimiento natural, que también hay una semilla, ¿verdad? El esperma entra en el óvulo y crea una vida, pero eso ya es corrupto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va a morir, un día va a morir. Sí, va a crecer, va a formarse un bebé, ¿verdad? Va a empezar a crecer más y más, va a llegar a una edad media y de ahí va a empezar a descender hasta la muerte. Y es corrupto, físicamente, todo lo material es corruptible. Por eso dice no es simiente corruptible. Lo que hemos estado mencionando también acerca del nuevo nacimiento, en Juan 3, donde Jesús está con Nicodemo hablando del nuevo nacimiento, le dice esto, Juan 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, ¿recuerdas? Carne es, ahí está lo corruptible, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es incorruptible. A eso se refiere aquí, no de simiente corruptible. Juan 1:13, después de decir Juan 1:12, más todos los que le recibieron, ¿recuerdas? Lo hemos visto esto. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, simiente corruptible. Todos nacemos de una simiente corruptible, pero está hablando del nuevo nacimiento. Ese nacimiento no es de simiente corruptible. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo otra vez? ¿Tiene que estar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que no es del Espíritu, Espíritu es. O sea, Nicodemo piensa, pues, ¿otra vez? No es de simiente corruptible, ¿se dan cuenta? Sino de incorruptible. Lo que Pedro nos dice es que la semilla que Dios usa para producir el nuevo nacimiento es imperecedera, es inmortal, indestructible. ¿Sabes por qué? Porque es de origen divino, es incorruptible. La vida natural del hombre es de carácter temporal, corruptible, pero la vida que Dios nos da en Cristo a través del nuevo nacimiento es eterna. Ahí es donde Pedro nos va a llevar. Considerando y animando a estas personas a confiar en eso, tienes vida eterna. No te preocupes por tu vida temporal, esto se va a acabar en algún momento. Es corruptible, ¿te das cuenta? Y nuevamente nos lleva a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo correcto, no en lo temporal. Fuiste renacido por una simiente no corruptible, sino incorruptible. Hemos sido redimidos, lo vimos, no con cosas corruptibles que van a pasar como oro y plata, lo vimos la semana pasada, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, algo que no es corruptible. Pero también hemos sido nacidos de nuevo, no con la semilla corruptible, sino con la incorruptible, que es la palabra de Dios, dice el texto, que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla que hace renacer es la misma palabra de Dios, la cual es inalterable e imperecedera. Es el carácter de la palabra de Dios. Así se presenta la palabra de Dios. Es eterna, no cambia. No importa cuántos hombres quieran cambiarla, no va a cambiar. Su carácter es eterno, no se va a mover. Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Verdad? Nada de eso va a cambiar. Nada de la instrucción de Dios. Porque la misma palabra muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso habla de esto. El apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios tiene vida, ¿te das cuenta?
La palabra de Dios que vive, subraya eso, que vive. ¿A qué te recuerda esto? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, ¿recuerdas? Y eficaz. Es eficaz porque es viva, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos del corazón. Traspasa el alma, el espíritu, los tuétanos, coyunturas, todo tu ser, llegas al corazón y lo parte y discierne lo que hay allá adentro. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y tú y yo fuimos renacidos por esa palabra eterna. Cuando escuchamos el evangelio, ¿verdad? Nos recuerda eso. Tiene vida y por eso tiene poder para impartir esa vida como simiente. Como simiente. Santiago 1:18, déjame citarlo. Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿No recuerda eso también Santiago? Para que seamos primicias de sus criaturas. Fuimos renacidos por la palabra de verdad. Obedeciendo la verdad, ¿recuerdas? Purificados en la obediencia a la verdad. Lo que Pedro dice es: sigue en la verdad. Ya está en ti esa verdad. Es parte de ti, es tu simiente. Fuiste renacido al creer. No puedes dejar de creer. O sea, no puedes dejar, ¿cómo decirlo? No puedes dejar a un lado el nuevo nacimiento, ¿me explico? O sea, lo contrario a renacer es morir. Remorir, no sé cómo decirlo. No se puede. Una persona que tiene vida eterna ya no va a perderla. Ya no la pierde. Porque esa vida viene por la palabra de Dios. Es esa simiente, ¿te das cuenta? Fue la palabra de Dios plantada en mi corazón la que produjo en mi vida una vida espiritual realmente. No fue otra cosa. Es que un día la palabra Dios, su Espíritu Santo reveló su palabra a mi vida. Lo recuerdo bien. Yo había leído la Biblia anteriormente y no entendía nada. No captaba nada. Fue hasta que tuve esa convicción que la palabra cobró vida delante de mí y me dio vida. Y Pedro nos recuerda ese hecho. ¿Para qué? Para que sigamos en la fe y creyendo en Dios. Para que el amor sea verdadero y puro. Si la palabra de Dios es viva, dice el texto, y permanece para siempre, obviamente la vida que produce es para siempre, es eterna, ¿te das cuenta? Los nacidos de nuevo, por medio de la palabra, asumimos el carácter de la palabra, que es eterna. Por último, el apóstol Pedro demuestra nuestra naturaleza, esa naturaleza transitoria, con una cita del Antiguo Testamento, comparándonos con las cosas temporales de este mundo. Fíjate lo que dice. ¿Por qué? Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es una cita del Antiguo Testamento y nos muestra esto: el carácter transitorio de la vida humana. Y eso se ve a través de esa cita del profeta Isaías. Si quieres anótalo, Isaías 40, versos 6 al 8. Muy similar la cita y tiene ese sentido, demostrar lo transitorio que es la vida física en este mundo. La naturaleza frágil y perecedera del hombre, no solo esa naturaleza, sino aún su gloria, se contrasta con la naturaleza permanente de la palabra de Dios. La vida humana es tan breve, dice el texto, como la hierba que un día se seca. La gloria que el hombre puede llegar a tener en este mundo es tan efímera como la flor que se cae y se muere. O sea, Pedro está diciendo: no te aferres a esta vida. No te aferres a tu vida en este mundo porque es transitoria, no vale la pena. Tienes ya un carácter eterno,
Porque has nacido de nuevo, eres una persona espiritualmente viva, preparada y hecha para lo eterno. ¿Por qué quieres aferrarte a lo temporal? ¿Te das cuenta? Cuando eso se va a ir rápidamente. El contraste, verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Así es. Isaías, yo no llegaba a verlo de esta manera, como Pedro lo ve, pero Isaías está diciendo, la vida del hombre es temporal, pero la palabra de Dios no va a cambiar, la palabra de Dios sigue firme y es para siempre. Pero lo increíble es, más adelante Pedro se da cuenta que tú y yo fuimos nacidos y fuimos seres ahora con una vida eterna a través de la misma palabra que es eterna. Qué increíble, ¿no? En algún momento escuché esto un poco raro de un pastor que decía que realmente ocurre la concepción espiritual, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y la palabra de Dios, que se unen y ¡pum!, crean vida, como un esperma y un óvulo. Espiritualmente sucede eso. Aquí lo vemos, es esa simiente incorruptible, la misma palabra, que no puede corromperse, ¿te das cuenta? O sea, no va a cambiar. Hay gente que la corrompe y la adultera, sí, pero Dios nunca la va a cambiar. O sea, es incorruptible. Y es lo que nos ha dado vida. Nuestra vida temporal es vana, o sea, es temporal, como veas, efímera, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que es de nacimiento físico, material, pronto pasa. Lo que es de la carne, carne es, y va a pasar rápido. Pero lo que es nacido del Espíritu, el que es renacido por la palabra, permanece para siempre porque es nacido de Dios. Así nos recuerda el carácter eterno de la palabra. Jesús dijo en Mateo 24:35. Jesús mismo habló de esto. Mateo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Qué increíble. Jesús dice, todo esto va a pasar, todo lo físico, todo lo material va a pasar. Mi palabra no va a pasar, es la realidad. ¿Y sabes qué? Es verdad, el día de hoy la palabra de Dios está aquí, vigente, delante de nosotros. El pastor David Gusick dice algo interesante en su comentario en este versículo. Dice, la palabra del Señor ciertamente ha permanecido. Ha sobrevivido por siglos de transcripción manual. O sea, por siglos. Antes de que existiera la imprenta, se transcribía. No había otra forma de poder guardarla. Se transcribía. Por siglos ha sobrevivido, dice, por transcripción manual. Ha sobrevivido por persecución. Muchos han intentado destruir la palabra de Dios. Muchos durante siglos. Muchos reyes. Ha sobrevivido por filosofías, dice él. De todo tipo de críticas, de negligencia tanto del púlpito como de la banca, de duda y de incredulidad, y aún así, la palabra del Señor permanece para siempre. Nadie puede terminar con ella, es incorruptible. Es más fácil que este mundo pase a que la palabra de Dios. Ahora velo de esa manera, fuiste renacido por esa palabra. El punto de Pedro es que la palabra es eterna y también lo es todo el que ha nacido por ella. Y nos recuerda cuál es esta palabra. Por último dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quizá la oración quedaría mejor así, y esta es la palabra, el Evangelio que ha sido anunciado. O sea, la palabra de Dios llegó a nosotros por medio de ¿qué? Del Evangelio. Cuando alguien llegó y te dijo, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete y cree en Él. Así es como llega la palabra, el Evangelio. La palabra Evangelio, ¿recuerdas qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. La buena noticia de Dios para el hombre es esta: salvación, perdón de pecados. Eres un pecador, obviamente. Tienes un grave problema. Has pecado, has ofendido al Dios santo y puro. Y un día lo vas a ver y vas a entregar cuentas. Y vas a pagar por lo que hiciste. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió un Salvador. ¿Y qué Salvador? ¿No? El unigénito, su único Hijo Jesucristo, morir por nosotros en la cruz. Es el Evangelio.
poder entender lo que Dios hizo en Cristo, nos lleva a renacer de nuevo. Lo que va a permanecer para siempre y va a ser así es el Evangelio. Piensa en eso. Un día vamos a estarnos en la eternidad, por ahí del año 1500 millones y tantos. Ya te vas a acordar de cómo era tu casa aquí en la tierra, seguramente, ¿verdad? Pero va a ser el Cordero de Dios con las heridas en sus manos y lo vas a ver todos los días y nunca vas a olvidar lo que hizo por ti, porque es el Evangelio que es eterno. ¿Te das cuenta? Así es, nuestra relación con la palabra inició cuando el Evangelio nos fue anunciado y creímos en él. Si has creído en él, sigue creyendo en él. Pedro nos dice eso, sigue viviendo por fe, sigue caminando por fe. La siguiente semana lo vamos a ver. Desea como un niño, ¿verdad? El alimento espiritual, la leche no adulterada. Sigue deseándola, sigue alimentándote. Me estoy adelantando, pero realmente no estoy llevando a ese punto. Fuiste nacido así. Continúa alimentándote de la palabra. Continúa obedeciendo al Señor. Sigue firme en lo que has creído. El Señor viene pronto. Creemos en eso. El Señor viene pronto, ¿verdad? Y creo que todos quisiéramos que cuando Él llegue nos encuentre obedeciendo, creyendo en su palabra, mostrando amor los unos con los otros, ¿verdad? Siendo realmente esos hombres y mujeres que se han identificado como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque saben que algo pasó en su vida. Algo extraordinario. Salvación. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos nuevamente por tu palabra, Señor. Como vemos aquí, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque permanece para siempre, Señor. Si no fuera así, quizás no hubiera llegado a nosotros. Pero permanece para siempre y sigue para siempre y va a estar para siempre. Porque tú quieres eso, salvación para todos. Señor, ayúdanos a seguir creyendo en ella, Señor. Seguir obedeciendo tu palabra, porque al obedecerla vimos eso, somos purificados, Señor. Al obedecerla, Señor, el amor que tú has derramado en nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta y es real y es genuino. Ayúdanos a obedecer tu verdad, Señor, sabiendo que fuimos renacidos de ella, Señor. Esa simiente que está en nosotros. Lo que nos da un carácter eterno, Señor, como hijos tuyos, porque tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar en este mundo así, como personas que no son de este mundo, Señor, como extranjeros y peregrinos que pertenecemos a lo eterno, Señor. Te pertenecemos, Señor. Somos tuyos, tú nos compraste con un precio, ya lo vimos, incorruptible, con la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por la manera en que escuchamos tu palabra. Gracias por esas personas que un día, por amor, llegaron a hablarnos de ti, Señor. Gracias. Sobre todo, gracias por la fe que tú nos has dado, Señor. Permítenos seguir caminando por fe, Señor, confiando en ti, poniendo nuestra vista, Señor, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno, Señor. Viendo por fe y para fe, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y por toda la obra que tú has hecho en el Evangelio. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.